Buenos días con todos, buenos días. El día de hoy, como adelantó Tania, tenemos 3 pasos de un cristiano. Suena así como esas prédicas de 5 pasos para la prosperidad y cosas así, pero no se trata de eso. En realidad, el título de pasos realmente se refiere a pasos, literal, sí, como dar pasos, ¿no? Caminar, avanzar. Y la prédica está basada en los pasajes que están en Marcos capítulo 8, versículos 31. Paralelamente está en Lucas capítulo 9, versículos 22 al 27. Y también en Mateo capítulo 16, versículo 28. Vamos a estudiar sobre eso. Vamos a leerlo rápidamente. Vamos a leer el de Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice la palabra de Dios en el capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, ¿no? Aquí podemos ver los 3 pasos, ¿no? Como han podido ver, y son pasos muy claros que dice el Señor Jesús, que muchas veces no los tenemos presentes, ¿no? Cada persona, cada uno de nosotros, tenemos una necesidad de formar parte de algo, ¿no? Tenemos esa necesidad de pertenencia. Tenemos, por ejemplo, en Sudamérica es muy común los equipos de fútbol, ¿no? El equipo de fútbol para nosotros los hombres, de querer pertenecer a un equipo de fútbol, ¿no? Yo soy hincha del Sporting Cristal, yo soy hincha del Universitario de Deportes o de Alianza Lima. Y es una pasión, ¿no? Para estas personas. Generalmente nosotros podemos elegir dónde queremos pertenecer, por lo general. Digo que podemos elegir porque nadie eligió pertenecer al grupo de colombianos, nadie eligió pertenecer al grupo de peruanos, pertenecemos a una comunidad. Pero muchas veces nosotros podemos elegir. Y hay que mandar solicitudes, hay que mandar todos nuestros documentos para ver si nos aceptan, ¿no? En alguno de estos clubes o cosas así. Como repito, un ejemplo para nuestro contexto sudamericano son las pandillas, por ejemplo, ¿no? No sé cómo es en sus países, pero en Perú las pandillas es muy fuerte. Y realmente son fanáticos. Viven sus códigos, sus juramentos, pero al pie de la letra. Sus estatutos. Estas personas incluso están dispuestos a dar su vida por su camiseta, por su grupo, por su identidad, ¿no? Aunque a nadie le importe, ¿no? Es verdad. Se muere uno de la pandilla, le lloran un día y al día siguiente sigue la vida normal, ¿no? Nosotros como cristianos formamos parte de una misma comunidad, ¿verdad? Nosotros le decimos, porque está en la Biblia, un mismo cuerpo. Nosotros formamos parte de un mismo cuerpo, somos como cristianos. Eso está en 1 Corintios 12, ¿no? Tenemos algo en común que nos une,
Y por encima de cualquier otra comunidad o cualquier otra asociación o cualquier otro grupo, nuestra devoción tiene un sentido que trasciende a la vida, ¿verdad? Nosotros si damos la vida por el Señor, trasciende eso. No como las pandillas o no como los equipos de fútbol o no como estas, no sé si han visto en las películas estas fraternidades estadounidenses, ¿no? De las letras griegas o que están en las universidades, Delta, Gamma, Mu, no sé qué. Que claro, para ellos eso es muy importante tener y les marca todo lo que puede ser su futuro, ¿no? Porque dices, oye, yo soy de Gamma, yo también, y ya, entonces hay una argolla, como decimos en Perú. Pero lo nuestro va más allá de la vida. Tenemos una verdadera razón por la cual dar nuestra vida. La semana pasada el pastor en su prédica mencionó este texto que hemos leído sobre cómo Pedro le pide al Señor que no vaya a la cruz, ¿no? Y ahora vamos a ir un poquito más arriba. Vamos a ir un poquito más arriba porque es muy interesante y quiero que prestemos atención a esto en Mateo 16, capítulo 13 al 17. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 17. Salud. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, a Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Les voy a pedir que tengan marcado esta frase que le dice el Señor Jesús. Les dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Podemos ver cómo Pedro recibe una palabra divina, una revelación divina. Eso no venía de él. Y las mismas palabras de Jesús lo dice, esto te fue revelado por mi Padre. Es muy interesante que nosotros podemos tener esa conexión con Dios que nos hace decir cosas que aún nosotros ni siquiera sabemos, ¿no? Ahora, volvamos al pasaje en el versículo 16 que estamos abajo y dice, entonces Pedro tomándolo aparte, ese está en el versículo 22. Entonces Pedro tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Y aquí resaltemos, dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Qué interesante. Qué interesante que un minuto antes dice algo divino y un minuto después lo embarra. Y dice algo totalmente humano, algo totalmente de la carne, ¿no? Estas cosas nos suelen pasar mucho, ¿no? A veces estamos en buena comunión con Dios y nos va bien y de repente volvemos a nuestra humanidad, a nuestra carne. Y es interesante que luego de este evento, de que Pedro le dice algo de Dios y luego le dice algo de su carne, Jesús dice lo siguiente a sus discípulos, en el versículo 24 al 26. Capítulo 16, versículo 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nosotros somos cristianos. Queremos seguir a Cristo, ¿verdad? Amén. Hemos sido llamados por Dios
para poder conocerle. No es que nosotros lo buscamos y lo encontramos, sino que Él nos llamó primero, como fue la prédica del pastor la semana pasada. Entonces estos pasos, quiero dejar esto claro, estos pasos no son para salvarnos, no son para tener la salvación. Los pasos para salvarnos ya los conocemos, ¿no? Arrepentirnos, reconocer que Jesús es nuestro Señor, que Jesús vive en nuestro corazón, que su sangre nos limpia del pecado. Pero estos pasos los damos porque hemos sido salvados. ¿Se entiende? Esto no nos salva, pero como estamos salvos, avanzamos y caminamos. Como dije al inicio, no es un mensaje sobre pasos milagrosos para mejorar mi vida, pasos que se me ocurren a mí para captar la atención en el título de ustedes, sino que son las mismas palabras que dio Jesús. Cuando estaba trabajando en el mensaje, busqué en internet pasos para seguir a Jesús. Y no me salían estos pasos. No lo mencionan en todas las búsquedas de internet, no aparecen estos pasos. Dicen, bueno, anda a la iglesia, ora, lee la Biblia, pero el Señor Jesús mismo está diciendo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces empecé con el primer punto. ¿Qué quiere decir el Señor con negarme a mí mismo? Vamos a ir a Romanos, capítulo 7, versículos del 15 al 25. Van a haber muchos textos bíblicos porque en realidad todo está en la palabra, no necesito hablar yo mucho. Romanos capítulo 7, versículos del 15 al 25. Pablo le dice a los romanos, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Nos está diciendo Pablo, con esta forma tan interesante de expresarnos, que realmente en nuestro cuerpo no mora el bien. Nada en nuestro cuerpo, nada en nuestra mente corrupta, hay algo bueno. Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón. Esto lo vimos en estudio de doctrinas fundamentales. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, estos textos nos refuerzan y nos muestran que no hay nada bueno en nosotros. No hay nada bueno en mí. Aún las cosas que aparentemente son buenas, ¿verdad? Yo puedo decir, pero tengo cosas buenas, no soy todo malo. Sin Dios, todo lo que yo soy es nada. Ahora, Dios quiere que yo sea un miserable, que yo diga, no sirvo para nada, soy una basura, ¿no? No. El Señor realmente sabe lo que es mejor para nosotros y Él quiere darnos aún mejores cosas de las que tenemos. Pero aún así, hay cosas que no podemos dejar porque son demasiado importantes. No hay nada más importante que lo que dejó Jesús. ¿Ok? Hay cosas que para nuestras vidas decimos, pero esto no puedo dejar. Esto realmente, ahora en este momento, Señor, no me pidas que lo deje porque no puedo dejarlo. Pero vamos a ver qué cosas dejó Jesús. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11.
Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es tan importante, hermanos, leer la palabra, porque si no leemos la palabra no vamos a entender las razones por las cuales hacemos las cosas. No vamos a entender. Podemos entender cómo es que Jesús no nos pide cosas sin antes Él haber pasado por eso. Dios no nos dice, niéguense ustedes a sí mismos sin que Él se haya negado a sí mismo. Entonces podríamos decir que nos despojamos de cosas mayores en nuestras vidas que las cosas que se despojó Jesús. ¿Alguno de ustedes puede decir que es Dios? Es como que, no sé, yo fuera el hombre más millonario de este mundo, el hombre más bueno de este mundo, y tenga mis hijos, y mis hijos hereden todo eso, y ellos tienen que renunciar a su papá, tienen que renunciar a todo eso, no porque sea malo, sino porque Dios nos lo está pidiendo. ¿Se entiende? Pueden ser cosas buenas, pero si Dios nos pide que lo dejemos, tenemos que dejarlo. ¿Y pero por qué? Porque solamente en Cristo podemos ser capaces de renunciar a todo. Por nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Él nos da todos los recursos para poder lograrlo. Su Espíritu nos guía a hacerlo. Si esto le decimos a una persona que no tiene a Jesús en su corazón, una persona que no ama a Dios, es que me estás pidiendo. Me estás pidiendo que deje todos mis millones, me estás pidiendo que deje mi empresa, me estás pidiendo que deje todo por alguien que yo no creo. Entonces es importante conocer a Dios. En Cristo podemos ser capaces de hacerlo, pero recordemos la historia del joven rico, que es muy importante. Vamos a Mateo capítulo 19, versículos 16 al 30. Porque en realidad, cuando estaba viendo este tema, todo está tan conectado con este mensaje que dice Jesús, que es mi anhelo que podamos realmente entenderlo y grabarlo en nuestros corazones. En Mateo capítulo 19, versículos 16 al 30 dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, le dice Jesús. Le dijo el rico, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Este patita era pero perfecto, ¿no? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Es como, ya, sí, ya, check, todo lo tengo. ¿Qué más me falta? Y presten atención, Jesús les dijo, ok, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Qué interesante, ¿no? Qué interesante porque era una persona buena, honesta, que cumplía la ley, que se interesa por salvarse, pero hay algo que lo detiene en seguir a Jesús. Sus riquezas, sus posesiones. A pesar de que era bueno, el Señor le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y que lo siga. Jesús le está llamando personalmente, como nos llama a nosotros. Nos llama personalmente y nos dice que vayamos con Él.
El Señor nos presenta este relato para mostrarnos que realmente no hay nada bueno en nosotros, no importa lo que hagamos o lo que tengamos, si no estamos dispuestos, esto es lo que quiero que presten atención, si no estamos dispuestos a dejarlo todo por Él, entonces estamos mal. Nos amarramos a lo terrenal. Negarme a mí mismo, ojo con esto, negarme a mí mismo no quiere decir que no sea rico. Negarme a mí mismo no quiere decir que no tenga posesiones. Negarme a mí mismo no quiere decir que me gusten ciertas cosas. Negarme a mí mismo no quiere decir que disfrute de la vida. Negarme a mí mismo quiere decir que pueda ser capaz de renunciar a todo por Dios. Dejar de renunciar a mis hijos por Dios. Y eso es algo que desde que nacieron mis hijos lucho, de verdad. Y es como que, Señor, amo tanto a mis hijos, bueno, a mi esposa también, amo tanto a mis hijos y a mi esposa. Señor, ¿cuánto me costaría seguirte si me pides que los deje? Pero tengo que estar dispuesto, porque eso es negar todo lo que yo poseo por algo mayor. Y por eso es que su palabra dice, ¿de qué aprovecha ganar el mundo si pierdo la vida? ¿No? Entonces es eso. Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 8. Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 8. Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, porque sabemos quién era Pablo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿No? Si alguno dice que su carne lo va a ayudar en algo, a mí más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo nos está mostrando cómo es que el Espíritu Santo, cómo es que el llamamiento de Jesús le permite renunciar a todo lo que él tenía. Él tranquilamente pudo haber vivido su vida con las riquezas que tenía, con el estatus que tenía, y vivir feliz aparentemente. Pero él dejó todo eso por seguir a Cristo. ¿Y qué le vino? Le vinieron cosas buenas, bueno, apedreado, náufrago, mordido por serpientes, todas esas cosas. Todo, pero para Pablo, todo lo que tenía antes no se compara a seguir a Jesús. No se compara. Y lo que él dice es, por amor del cual lo he perdido todo. El amor es un punto muy importante para poder seguir a Cristo. Y yo quiero enfatizar en esto. No se trata de ese amor emocional, que cuando yo siento esa pasión y esa efervescencia, ahí sigo a Jesús. No se trata de eso. Yo voy a seguir a Jesús y obedecer sus mandamientos, y eso me demuestra el amor. Porque la palabra de Dios dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y siempre recalco en esto, porque es muy importante. Porque no siempre vamos a sentir ganas y esa emoción de amar. No sé si me dejo entender. Pero cuando yo digo, ¿por qué estoy dando este paso? Me doy cuenta que estoy obedeciendo a Dios y es porque le amo. Y entonces ahí mi corazón se expande, ¿no? ¡Wow! Realmente amo a Dios. Una persona considerada perfecta era Pablo en su sociedad, en medio de su sociedad. Aún así estima todas las cosas. Dice todo, las cosas buenas y las cosas malas son basura por seguir a Jesús. Hermanos, este es un gran desafío, pero lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Como las personas que servían a Dios entregaban sus vidas completas al servicio del Señor. Así también, como vemos personas que se entregan todo por el Señor, vemos personas que no tanto, como es el caso de Saúl, por ejemplo. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 13, versículos del 11 al 14. 1 de Samuel, capítulo 13, versículos del 11 al 14.
Versículo 11. Pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? Para poner en contexto, estaban en una batalla, el pueblo, y estaban perdiendo la batalla, y Samuel le había dicho a Saúl que espere, que él iba a llegar para presentarle un holocausto a Dios y ganar la batalla. Y entonces ahí viene este texto. Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. En el versículo 13 Samuel le dice, te has portado como un necio. Le replicó Samuel, no has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Aquí, para ponerlo en contraste con lo que estamos hablando, Samuel puso su confianza en su ejército. Samuel puso su confianza Saúl puso su confianza en sus propios pensamientos. Dejó de escuchar la voz de Dios, porque Dios le había dicho claramente lo que tenía que hacer. Pero él se apoyó en su propia prudencia y dijo, voy a hacer algo bueno igual, voy a presentar un holocausto. ¿Es algo malo presentar el sacrificio a Dios? No, pero no era lo que Dios le había dicho. Entonces cuando empezamos a escuchar, como Pedro, que en un momento escucha la voz de Dios y declara, sí, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y de repente de nuevo escucha la voz de los hombres y le dice, no, Señor, huye. Porque empieza a escuchar de nuevo su voz y se aparta de escuchar la voz de Dios. Porque no renuncia a su carne, no renuncia a todo eso, sino sigue escuchando su otra voz. Como seguidores de Cristo, como cristianos que somos, seguimos sus pasos. Tenemos que tomar este primer paso en nuestras vidas, negarnos a nosotros mismos. Y repito, negarnos a nosotros mismos no es no tener nada en esta vida, es simplemente no estimarlo. Es poder concentrarnos en que Jesús es lo máximo para nosotros, que la vida eterna es lo máximo para nosotros. Y en realidad nos da mucha paz pensar así, ¿verdad? El segundo paso es tomar mi cruz. Nosotros que hemos conocido al Señor, podemos reconocer por medio de su Espíritu nuestra condición de pecadores, ¿verdad? Porque el Espíritu es el que nos convence del pecado. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos decir que somos pecadores. No podemos reconocerlo. Aceptamos que debemos morir por causa de nuestros pecados. Y eso significa morir en la cruz como los peores criminales. Morir en la cruz era un terrible criminal. En Lucas 9:23, que es el mismo relato que cuentan Marcos, Mateo y Lucas sobre este pasaje, Lucas es el único que dice todos los días. Tome su cruz todos los días. Todos los demás dicen tome su cruz, pero Lucas dice tome su cruz todos los días. Significa que hemos seguido a Cristo hasta esa cruz y hemos sido crucificados con Él, hemos muerto al pecado, a ese viejo hombre, y ese viejo hombre quedó atrás. Todos los días vemos esa obra en nuestra vida. Todos los días tomamos nuestra cruz y estamos dispuestos a morir por el Señor. No solamente hoy, no solamente en una semana, sino todos los días estoy dispuesto a morir por el Señor. Gálatas capítulo 2, versículos del 18 al 21 dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Si hemos muerto
al pecado, hemos muerto a esa vieja naturaleza, a ese viejo hombre. Y hemos resucitado junto con nuestro Señor. No debería asustarnos la muerte, ¿verdad? No deberíamos tener miedo a la muerte, porque Él venció a la muerte. Y como hemos resucitado con Él, estamos unidos a Él, nosotros no moriremos, jamás. Es muy interesante lo que nos dice la palabra, y es así. Entonces, si yo tengo claro y tengo eso presente en mi vida y digo, claro, yo morí, ese viejo hombre murió, pero he resucitado con Jesús, ¿qué me importa la muerte? No pasa nada. Él ha vencido la muerte y por eso nosotros no moriremos. Tenemos miedo de perder nuestra vida en este mundo, pero peor aún, tenemos miedo de perder amigos, familiares, reputación por nuestra fe, ¿no? Entonces sí, podemos decir, sí, yo no tengo miedo a la muerte, pero no hablo delante de otras personas que no creen en Dios porque me da vergüenza, pues, ¿no? Eso es peor aún. La palabra dice que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré delante de mi Padre, ¿no? Tenemos que entender que al hombre que le importaban estas cosas ha muerto en esa cruz. Al Daniel antiguo ya no le importa si me miran mal, si hablan mal de mí, si me roban, si pierdo todo. No me importa, ya no me aferro a esas cosas materiales porque solamente mi mirada está puesta en Jesús. Ahora, es difícil, ¿no? Es difícil. Pero si se ponen a pensar, si seguimos aferradas a esas cosas, pasan muchos problemas. Hoy día viniendo en el auto, escuchamos en la radio que había habido un muerto en un restaurante en Bolliger y que aparentemente había sido porque había habido un accidente de auto antes y alguien como que se había vengado, ¿no? Ahora, pónganse a pensar, si yo dejo todo en las manos de Dios, porque será que le destruyeron el carro y se quedó con deudas, se quedó con todo, pero si se sigue aferrando a sus deudas, si se sigue aferrando a su dinero, si se sigue aferrando a sus problemas y solamente ve eso, no le importa nada, va y mata al otro. Porque eso fue lo que dirigió su vida. Pero si yo pierdo todo, me roban mi dinero, me roban el carro, digo, Señor, eso no es lo más importante. Lo más importante es que tú me has salvado. Lo más importante es que tú estás conmigo. Es un andar diario, caminar. No nos aferramos a esas cosas. Cada día camino con gozo, porque entiendo que no moriré jamás, pasaré la eternidad con mi Señor. No sufriré más. Encima de eso recibiremos grandes cosas que no podemos imaginar. Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 11. Lo leo rápido por el tiempo. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Tomar mi cruz cada día, no intentar salvarme, porque me perderé. Ya no vivo para mí, sino vivo para el Señor. Gálatas 2:20.
con Cristo otra vez, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo por mí. Lo conocemos ese texto, pero no lo hemos entendido quizás, o no sé, algo pasó. Nos empezamos a aferrar a tantas cosas, pero hemos muerto a todo eso. Igual que el paso anterior, igual que el paso de negarme a mí mismo, veamos que el Señor Jesús realmente tomó la cruz. No estamos tomando pasos, y esto es muy interesante, no estamos tomando pasos que el Señor no haya dado. No estamos tomando pasos en los cuales no esté la huella de Jesús. Jesús nos está diciendo, hagan esto, pero sabemos cómo hacerlo porque Él lo hizo. Están sus huellas ahí para seguirlo. Es como, por ejemplo, cuando vamos con la bicicleta, con Luis Carlos, con Bean, con Luciano, siempre hay algunas marcas de bicicleta por donde ir, ¿no? Entonces nosotros, si queremos ir más rápido, seguimos esa marca y seguimos la línea por donde queremos ir. Lo más probable es que si seguimos otra línea, nos estrellemos contra un árbol, o nos caigamos en un hueco, o nos caigamos de la montaña. Es importante seguir las huellas y el camino. Este es el camino que nos dejó el Señor. Nos movemos y damos pasos. Son huellas que tenemos que seguir. ¿Qué recibió el Señor por seguir este camino? Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, si seguimos los pasos de Jesús, no nos va a ir mal. Jamás. Nunca. En este mundo jamás nos va a ir mal. No hay forma. Porque no nos importa nada. Estamos gozosos de seguir a Jesús. No estamos aferrados a nada. Es muy interesante. Y por eso es que Jesús nos dice, si quieres venir en pos de mí, haz esto. Porque es algo bueno. Y entonces ahí llegamos al tercer y último paso. Seguir a Cristo. Cuando hemos tomado nos hemos negado a nosotros mismos, cuando estamos tomando nuestra cruz cada día, podemos caminar con el Señor, estar cerca a Él. Si nuestro ego, nuestra vieja naturaleza, si nos hemos negado a nosotros mismos, no hay nada que nos distraiga. Cuando pasen los problemas, seguimos caminando, seguimos dando pasos. Podemos seguir a Cristo porque cargamos nuestra cruz. Nada nos detendrá, porque ni aún la muerte nos separará del amor de Dios. Seguimos avanzando. Ahora podemos seguirlo a donde Él nos lleve. Y eso es lo que anhelo para mi vida. Cuando yo hago estos pasos, puedo caminar con Jesús. Puedo estar con Él. ¿Y a dónde me va a llevar Jesús? ¿Qué es lo que me va a mostrar Jesús? En primer lugar, nos lleva al Padre, ¿no? En Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús, al seguirlo, nos lleva al Padre. Al estar en nuestras vidas, nos lleva al Padre. Un pasaje que todos conocemos, Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Qué lindo, yo quiero que me lleve ahí. Yo quiero estar ahí cada día de mi vida. Pero tengo que seguirlo, tengo que estar con Él. Nos da descanso y paz para nuestras vidas. Hay tantos momentos en los que he tenido tanta ansiedad, tantos problemas, pero cuando voy a la palabra de Dios, cuando miro a Jesús, puedo recibir esa paz. Mateo 11, 28, 30 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué lindo. Yo puedo escuchar consejos de amigos, puedo escuchar consejos de mis padres,
Pero cuando escucho la palabra de Dios, que Él mismo me dice, ven a mí, yo te voy a hacer descansar, eso me alivia totalmente, porque es real. Y podríamos pasar todo el día, toda la semana, hablando sobre los privilegios y beneficios de andar con Jesús, ¿verdad? Seguir a Jesús es un andar diario, vuelvo a repetir. No es, hoy día me quedo en mi casa, hoy día no sigo a Jesús. Es un andar diario. No nos quedamos inmóviles, estamos suspendidos en el espacio, ¿no? Si anhelamos estar con Jesús, tenemos que dar esos pasos con Él. Por eso el título dice los 3 pasos de un cristiano, porque son 3 pequeños pasos, pero muy grandes a la vez, que nos permiten acercarnos a Él, andar con Él. Lo importante también de andar con Jesús es que aprendemos muchas cosas en el camino. Fortalecemos nuestra fe. Y va a ser tan natural para nosotros ser llamados cristianos. Se volverá algo más natural. Como que ya muchas dudas se apagarán. Muchas cosas que antes nos parecían imposibles de creer, ahora son tan fáciles de creer. Porque hemos experimentado victoria tras victoria en Cristo Jesús, ¿no? Vemos que vencemos a esto, vencemos a lo otro en Jesús y eso nos hace más fuertes, ¿no? Esa plantita que se va regando y Dios nos va abonando y vamos creciendo hasta que nos volvemos fuertes en Él. Termino con unas conclusiones. Cuán grande, realmente, hermanos, cuán grande es la obra de Jesús en la cruz. Sin la obra de Jesús en la cruz no estaríamos hablando ni siquiera de medio paso. No podríamos dar ni siquiera medio paso para acercarnos a Dios. Pues nos fulminaría con su presencia, porque seguiríamos siendo pecadores. Pero Jesús, por medio de su sangre, nos ha limpiado. Vayamos hoy al encuentro de Jesús. No esperemos mañana, no esperemos más tardecito. Empecemos hoy a llegarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz. Nosotros somos seguidores de Cristo, como empecé al inicio, queremos pertenecer a alguien, a algo, nosotros pertenecemos a Jesús. Entonces, sigamos las pisadas de nuestro líder, de nuestro Señor, porque es lo que queremos ser, ¿verdad? Es para lo que hemos sido llamados. Entonces, animémonos mutuamente. Oye, ¿sabes qué, Hugo? Vamos a seguir las pisadas juntos. Y te ayudo y te animo. Para eso somos un solo cuerpo. ¿Sabes qué? Vean, vamos a tomar nuestra cruz juntos, ¿no? En medio de las dificultades. Perseveremos juntos. Por eso la Biblia y Pablo y los apóstoles siempre perseveren. No se dejen vencer, perseveren. Un pequeño cuadrito. Negarme a mí mismo. No hay nada bueno en mí. Puedo renunciar a todo lo que el Señor me pida en este mundo. Porque el Señor jamás me va a pedir que yo renuncie a cosas que no me van a hacer bien. Él sabe lo mejor para mí. Tomar mi cruz cada día. No intentar salvarme porque me perderé. Eso lo dice claramente el Señor. No intenten salvar su vida porque la van a perder. Den su vida por mí. Seguir a Cristo nos va a llevar al Padre. Nos lleva a lugares inalcanzables para el hombre. Da descanso para nuestra vida, para nuestra alma. Nos da la salvación. Termino con este punto. Recordemos, hermanos, que sin amor no podemos hacer estas cosas. Sin amor a Dios no podemos. Porque amar realmente a Dios es guardar su palabra y sus mandamientos. Esto nos va a hacer como una prueba a nosotros mismos para saber si realmente amamos a Dios o solamente lo decimos por decir. Si realmente estamos vistiendo la camiseta de seguidores de Cristo. Y eso nos ayuda a probarnos. Vamos a orar. Amado Dios, Padre eterno, gracias porque tu palabra es clara, Señor. Te pido que tú toques nuestros corazones, que nos des las fuerzas, nos des los recursos para poder seguir tus pisadas, Señor, para seguir tus pasos. Ayúdanos a verte a través de tu palabra, a través de tu iglesia, a través de la oración. Padre, que podamos contemplar tu magnificencia, que nos impacte tanto, Señor, que podamos renunciar a todo, porque no hay nada más importante que tú. Ayúdanos, Señor, a cada día morir en esa cruz, a cada día estar dispuestos a dar nuestra vida por ti, a no avergonzarnos por ti, a hablar de ti, Señor, a llevar tu palabra. Y gracias, Señor, porque al seguirte
nos enseñas grandes cosas y fortaleces nuestra fe y nos das ánimo, Señor. Y por eso nos gozamos de ser hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.